Estamos en línea. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Sergio Vaca de SAF Latinoamérica. Vamos a conversar de su línea Aranet, todo lo que es el tema de IoT y para la automatización, todo lo que es agricultura de precisión. Es un gran tema para toda América Latina. Sergio, siempre nos han contado de que vamos desde muy temprana edad a los colegios, el gran potencial que tiene toda Sudamérica con nuestras tierras. Siempre somos grandes productores de diferentes tipos de elementos del campo, ¿no? El café, el cacao, eh, la papa y por supuesto toda la vida en el mundo del agropecuario, ¿no? Que atraviesa desde el norte de los llanos de Venezuela, pasa por todos los llanos de Colombia y llega ya hasta La Pampa en Argentina y atraviesa todo Brasil. Eh, Cuéntanos un poco em, cómo ha pasado este proceso de transformación digital, porque nos estamos quedando, Sergio, como con ese cuento de que cambiamos en algunos países, y hablo del caso de Venezuela. Bueno, pasamos de la agricultura al petróleo y olvidamos la agricultura y nos encasillamos en el tema petróleo. De pronto el petróleo empezó a aparecer en los diferentes países y apareció en Brasil y apareció en Colombia y apareció en Ecuador y hubo como ese un pequeño desbalance. Pero en esa transformación digital nos interesa ahora mucho sacarle el máximo provecho porque entre tener recursos hídricos y buena comida hay una diferencia para la riqueza del mundo, ¿no? Bienvenido. Oh, claro que sí. Nada, muchas gracias por la invitación aquí al podcast y esa es la idea, pues hablar un poco de esa transformación digital, como tú lo mencionas, y qué significa llevar el agro aquí en Latinoamérica al siguiente nivel. Y eso es precisamente por un desafío, un problema que nosotros enfrentamos que es la competitividad. Entonces, pues, claro, uno tiene que, o los agricultores tienen que producir mejor producto para poder exportarlo y tienen que cumplir con ciertas características. ¿Y qué requiere eso? Que pasemos de esas grandes extensiones en donde, claro que sí, tenemos la capacidad de cultivar diferentes tipos de productos en todas las épocas del año, pero tradicionalmente se ha hecho muy intuitivamente. ¿Sí? Entonces todo ha sido muy al ojo, muy tradicional, muy mm, mediciones que ya se han venido haciendo, perdón, cultivos que ya se han venido haciendo a lo largo del tiempo de la misma manera. Ahora, ¿por qué es tan importante la transformación digital? Es convertir todo ese conocimiento ancestral que tenían los agricultores antes y convertirlo en números, en indicadores que te digan exactamente qué es lo que se debe mejorar para, para poder ir a ser más competitivos en el mercado afuera, sobre todo en los temas de exportación. Claro, porque cuando entramos en competitividad, ya en el tema de exportación, eh, hay un primer gran supuesto. Es que si ya yo estoy exportando, quiere decir que logré cubrir la satisfacción interna. En el mejor de los escenarios no debería haber hambre en cada país de América Latina o del mundo hacia el interno, cosa que no es verdad. Pero luego pensando en exportar, está esa palabra clave que tú acabas de decir, competitividad. Y me traigo un ejemplo de la ganadería para acá. Y de un caso de un cliente que decía que luego de haber implementado sistemas de información en su ganadería, los animales se habían comenzado a morir y eso estaba afectando su negocio. Ahora, evidentemente, no te das cuenta si no lo estás midiendo. Entonces, efectivamente, lo que sirvió esa implementación fue que empezamos a determinar cuánto se estaba perdiendo. Y en este caso, en el tema del agro, empezamos a determinar cuál es el verdadero costo y cuál es la verdadera productividad que tiene esa hectárea, que tiene esa unidad de producción. Porque, como tú lo acabas de decir muy bien, en lo ancestral se producía, pero no tenía esa idea de, bueno, tengo el mismo nivel de costos y puedo competir con quien está produciendo
no sé, maíz en, en California, con el que está produciendo maíz en Ucrania, en África, y empieza esa lucha empresarial global, ¿no? Eh, Hoy si yo soy un trabajador del campo, un productor del campo, cuando me comparo con mi producción ancestral e incorporar transformación digital, eh, no solamente por el tema de la competitividad, que ya es bastante, ¿cómo impacta en tu propia organización? ¿Cómo creces? ¿Cuánto puede ser esa brecha entre no hacerlo automatizado y hacerlo lo más automatizado posible? Claro, Con respecto a mi utilidad, ¿no? Por ejemplo. claro. Y es algo muy difícil de medir, pero se debe hacer. O sea, tenemos que hacerlo. Mm, y, y ahora, pues te complemento un poquito, ya con la línea de productos que nosotros manejamos en el tema de monitoreo ambiental inalámbrico, pues ya sabes, no se puede mejorar lo que no se puede medir, pero Correcto. además eh, hay que hacer un análisis de esa información. Hay que tener los datos claros, pero no son datos porque sí, sino que debe haber un experto, un agrónomo en campo, un gerente que vea la información, aprenda a interpretarla y, y ahí sí ya pueda empezar a mejorar esos índices de rendimiento, empiece a tomar decisiones más informadas para mejorar pues su productividad allá en el sitio. Am, Y listo. y evidentemente, eh, al necesitar de un equipo multidisciplinario, deja de ser esa tradición que pasaba de padre a hijo y de vecinos, sino que también empieza a requerir de más conocimientos y de más profesionales de otras áreas para poder completar el equipo. Porque incluso si a eso le sumamos una capa superior, ¿no? Extra de lo productivo, si hablamos del, por ejemplo, el tema financiero, ese tema fintech para poder conseguir recursos financieros, o en ese mismo tema fintech le sumas los bonos de carbono y ese impacto ambiental que puede tener la producción agroindustrial o agropecuaria, empieza a sumarse otros elementos dentro de la productividad. Pero te quería preguntar, porque en esto, para que vayamos al grano con las herramientas y con las infraestructuras eh, de soluciones que le podemos brindar al productor. Yo hablaba hace un rato del tema costo y decía, oye, ¿dónde están los elementos de costo? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a colocar dentro de esa plataforma en mi tierra, en mi territorio, para entonces aumentar mi productividad y reducir esos costos? Y pensé primero en el agua, cómo controlo el agua, cómo controlo la calidad del suelo, cómo controlo la fumigación, cómo entran todos esos elementos desde el punto de esta agricultura de precisión. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, y te pongo un ejemplo súper claro. En Perú, en la zona norte, que es la zona desértica, ellos actualmente están haciendo cultivos de caña de azúcar, palta y arándanos. Digamos que esos son los principales. Ah, y uva de mesa. ¿Qué pasa y por qué es tan interesante esto? Están haciendo cultivos en el desierto, en donde no hay nada de agua y la lluvia en realidad es muy poca. ¿Cómo lo hacen ellos y cómo estamos empezando a aplicar todo este tema de monitoreo? Ellos les generan una cuota de agua que bajan desde los Andes, listo, desde las montañas, y estrictamente tienen que cumplir con esa cuota. Esa cuota les permite, pues, regar esos campos que pueden ser 400, 500 hectáreas, eh, pues, a lo largo del año. Entonces, el agua se convierte en un factor crítico, fundamental, poder optimizarlo. Entonces, no pueden regar, desperdiciar agua, tienen que tenerlo todo muy medido. ¿Cómo, cómo nosotros llegamos a conocerlos? Precisamente estaban solicitando temas de monitoreo en suelo, monitorear la cantidad de agua que hay en el suelo e identificar en qué momento está llegando
al punto de marchitez o al momento en donde ya no hay agua disponible para la planta y ahí mismo, ahí en ese punto, es cuando aplican el pulso de riego. Luego, con las mismas mediciones, ellos pueden ver cómo está drenando el agua y nuevamente identifican, en este punto es cuando tengo que regar. Así no desperdician agua eh, y hacen sus aplicaciones pues a tiempo. Es un ejemplo bien interesante y es un caso real de uso de, y de aprovechamiento de los recursos, como bien dices tú, hídricos. Claro, aquí hay un gran tema que viene asociado a esto y es el eh, cuánto vale la inversión, de cuánto es esa inversión, ¿no? Porque tú lo planteas así y dices, oye, ya va, ¿cuánto cuesta que te quedes sin agua en ese momento de la productivo? ¿Y cuál va a ser el proceso o el costo de poder llevar o conseguir agua para poder mantener el proceso operativo? Porque, bueno, lamentablemente a la naturaleza no se le frena. Entonces, cuando necesitas el agua, la necesitas y punto, porque si no va a impactar sobre la calidad, por ejemplo, pensando en el tema de la palta que necesita tanta agua, Ujú, que esté en ese momento esa continuidad operativa de que yo disfrute del agua para poder estar manteniendo el agua en el árbol que lo necesita para el proceso productivo, ¿no? Pero igual lo he visto con aplicativos de software, porque en el caso de ustedes es hardware, es Internet de las cosas. ujú, eh, el impacto de la productividad es increíble porque tú dices, bueno, colocamos un software como servicio con el cual yo administro los costos de la operación y esa inversión es apenas de, bueno, en el caso ganadero, por ejemplo, lo que cuesta un par de novillos al año es lo que puede costar el servicio del software. Dice, bueno, realmente es muy económico. Ahora, hablemos de esos elementos. ¿Cuáles son los elementos físicos de ese Internet de las cosas que yo necesito conectar para poder evaluar diferentes cantidades de variables? Porque no solamente está el agua, también está la humedad, en crecimiento de agricultura también está el tema de poder medir cuánto va creciendo el árbol, ¿no? Dependiendo del tipo de rubro en el que esté trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que se incorporan? Y al final un poco de porcentaje, no hablemos de números por dispositivo porque no tiene ningún sentido, pero sí de inversión, porque finalmente a veces con lo que produce una cosecha, no sé, el 2-3% paga la inversión, ¿no? exacto. Bueno, entonces voy a empezar por el final, voy a empezar por el costo y luego ya te voy hablando un poquito de cómo es que funciona la herramienta Sí, sí. y qué elementos usa. Entonces, eh, me regreso al ejemplo de Perú. Una cuota para una cuota hídrica les cuesta, ponle $100.000, $200.000 al año, incluso puede ser más. ¿Listo? Entonces, pues es crítico el aprovechamiento de ese recurso. Ponle que ellos, por no regar bien, por no medir, por no monitorear, pierdan un 5 o 10%, pues imagínate, ya son $10.000, $20.000 ahí que se pueden perder fácilmente, solamente porque no regaste a tiempo. Eh, y aproximadamente, o sea, podemos movernos por debajo de ese valor en cuanto a monitoreo y ya puedes montar una red de sensores de suelo que te permitan pues aprovechar ese recurso. Entonces, si lo pones en una balanza, el costo de la herramienta con respecto al costo que te está saliendo en agua y a la pérdida que puedes tener ahí, es de apenas el 1 o 2% en ese ejemplo más o menos. Entonces, el retorno lo estamos comparando es en reducción de pérdidas. Claro, y que es el costo de no saber que no sabes, Ajá. porque finalmente con los sensores en campo, tú estás permanentemente enterado de ese porcentaje de humedad, de ese consumo de agua, de lo que realmente está ocurriendo. Y no es que de pronto llegues a, ups, mira, aquí pasó algo, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando uno empieza a hablar de agricultura de precisión. Y ahora sí te hablo de los equipos. Entonces, eh, cuando nos referimos a agricultura de precisión, es no solo tener mediciones confiables, no solo es conocer cómo está el cultivo, que de hecho mucha gente ya lo hace. Y como bien lo mencionas, lo pueden hacer con software, hacen mediciones satelitales,
incluso en algunos casos tienen estaciones meteorológicas, que digamos te dan una idea de cómo está el panorama, algo general. Mm, pero ahora sí, cuando vamos a agricultura de precisión, vamos a medir es la planta, vamos a ir allá donde está el cultivo exactamente. Entonces, ahí es cuando empezamos a complementar esa información del panorama que teníamos allá, de una imagen satelital, de una estación meteorológica que está a 10 kilómetros, 5 kilómetros del cultivo, y ahora sí vamos a medir ahí donde está la planta. ¿Listo? Entonces, ahí es donde entra Aranet como una herramienta del monitoreo inalámbrico ambiental con sensores. Son sensores muy prácticos, son sensores que no necesitan ningún tipo de cableado. Simplemente les pones una pila y ya están funcionando. Y son sensores que tú puedes ir a ubicar allá en la zona, por ejemplo, de las raíces, donde tú realmente necesitas saber cuánta agua está llegando, si el fertilizante está llegando ahí, listo. Incluso tenemos sensores de temperatura en la hoja, todo eso que ayuda a calcular, por ejemplo, el déficit de presión de vapor, que es una variable que te dice qué tan estresada o no está la planta y si está disponible para recibir el riego. Entonces, si te fijas, son sensores que están enfocados a el cultivo como tal. Entonces, ya te mencioné un par. Nosotros tenemos una gama muy amplia, pero nos enfocamos entonces en cuatro espacios principales. Monitorear en el ambiente, alrededor de donde está el cultivo, ahí monitorear el agua, en donde medimos pH, electroconductividad, por ejemplo. Mm, Medimos el suelo, que es lo que ya hablamos, qué tanta agua tienen las plantas, si el fertilizante está llegando o no allá al sitio. Y algo bien, bien interesante que son mediciones en planta. Ya te mencioné el sensor de temperatura foliar, pero también tenemos sensores que te dicen el diámetro del tallo, por ejemplo, para saber si está engrosando o no, si le estoy aplicando bien el alimento a la planta. E incluso tenemos sensores que te indican qué tanta agua está consumiendo la planta. Es, piénsalo, si lo relacionamos con una persona, como si tú tuvieras un medidor de tensión aquí en el brazo, pero para la planta. Entonces estás sabiendo, con esa información, sabes qué es lo que le está pasando alrededor de la planta, pero además cómo está reaccionando la planta a, a esas acciones que tú estás tomando. Entonces, ese es el primer eslabón, los sensores que van allá en sitio. Ahora, digamos que los sensores no funcionan solos, no, no, no funcionan por sí solos, sino que ellos envían toda la información a una estación base. Y desde esa estación base, yo ya soy capaz de recopilar información de múltiples sensores en una zona de cobertura. Entonces, por ejemplo, en un cultivo de 10 hectáreas, no sé, puede ser a campo abierto, en invernaderos, ponemos una estación base y desplegamos una red de sensores para medir variables críticas que necesita el agrónomo, el agricultor allá. Eh, y con esa estación base, yo ya soy capaz de recibir toda la información, ver gráficas, generar alarmas, notificaciones, mm, y todo en una interfaz en donde el agricultor puede decir, que si la temperatura está por debajo de 10 grados, probablemente voy a tener una helada, entonces quiero que me lo notifique. Ahí es cuando él se vuelve el experto y nosotros somos la herramienta que él utiliza para mm, levantar los datos de su cultivo y tomar decisiones. Entonces, ahí va. Te mencioné tres eslabones: sensores, estación base y una interfaz gráfica en donde ves toda la información y recibes alertas y notificaciones. Sí, con la experiencia de tener múltiples cultivos, han logrado empezar a tener algunas mediciones, no sé, pensando en el tamaño de fruto o de algún vegetal para evaluar la calidad de la producción eh, en ese proceso. Bueno, nosotros nos enfocamos principalmente en el tema de monitoreo ambiental, eh, en donde sí podemos tener mediciones de la planta. Listo. Y ya cuando te vas al lado del tema de la calidad del producto, digamos que ya se sale un poquito de nuestro alcance. mm,
pero pues siempre es importante hacer este tipo de mediciones también. Ya son un poquito más específicas, en donde a veces miden los grados Brix, que es el azúcar que hay en el fruto, por ejemplo, o donde miran el color del fruto en pimientos, que si es del rojo, de ese rojo específico que le gusta a a la gente allá en Europa, esas mediciones también se deben hacer. Pero no es algo que esté, digamos, dentro de nuestro alcance como monitoreo inalámbrico ambiental. Claro, ahí empiezan a aparecer elementos de la diferenciación del producto y también con respecto a la calidad en el valor de mercado, como lo acabas de mencionar, ¿no? Sergio, yo sé que pronto va a ser la Expo Agro ahí en Corferias, en Bogotá, una reunión importante, creo que es todo el mes de julio. Ustedes van a estar participando. Claro que sí, allá vamos a estar. Seguramente nos vamos a cruzar, los invitamos a que nos visiten. Aún no tenemos un stand Claro, estamos en fijo, pleno proceso previo, por supuesto. pero cuando lo tengamos, bienvenidos y allá nos vamos a encontrar. Y Ya. cuéntame. No, no, te lo comentaba porque es parte de este proceso previo que estamos haciendo desde Estamos en Línea, empezar a levantar información y a conectarnos con empresas de agrotech como ustedes que le puedan dar ese impulso que tanto estamos buscando, que lo vemos tan necesario y perentorio de que todo el campo en la región incorpore tecnologías y mejore su calidad, sus procesos, su competitividad. Dice, bueno, y tú dices, ¿y qué impacto tiene eso? Bueno, si nosotros tenemos una mejor siembra, tenemos un mejor producto, hacemos una mejor exportación, podemos cobrar, ganar más por esa calidad y por supuesto eso redunda en beneficio y en desarrollo de todos los países de América Latina. Sergio, te quería preguntar en qué otros países de la región pueden contar con ustedes. Bueno, gracias ahí por la pregunta. Yo, pues actualmente nosotros como SAF Latinoamérica, somos los dueños de la marca Aranet, estamos pues concentrados en todo lo que es la región hispanohablante, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, mm, Brasil, digamos que no estamos ahí todavía, es un poquito más difícil, pero nos encargamos de toda la región. Nosotros contamos con partner o distribuidores que, que son los que se encargan ya de vender a cliente final. Y nosotros desde Colombia, que es nuestra sede está en Bogotá, pues hacemos toda la gestión, hacemos temas de capacitación, hacemos soporte técnico. Entonces, no es solo que vendemos el equipo y ya, sino que les enseñamos a utilizar toda la herramienta. Ah, e incluso en estas charlas, y aprovecho también para comentarte un poquito, me salgo un poquito del tema agro, pero nos hemos dado cuenta que no solo aplicamos a agro, o bueno, los clientes se dan cuenta que no solo aplican al cultivo como tal, sino podemos llegar también a temas de post cosecha, para monitoreo ambiental en sitios de almacenamiento, refrigeración, incluso en temas de congelación. Entonces, porque al final el monitoreo ambiental es transversal no importa si es una planta, un animal, una persona, una fruta, digamos que todos al final somos iguales porque todos estamos en un ambiente. Entonces, si sabemos cómo está el ambiente, podemos tomar acciones para que las personas estén más cómodas, para que la planta pues produzca más, para que el animal no le dé un golpe de calor allá en los galpones, por ejemplo. Entonces, eso. Cuando hacemos ese tipo de capacitaciones, dicen, vea, tengo un proyecto en un centro de distribución y ahí también puedes aplicar IoT. Claro, y te convierte en ese gran aliado de tener información y control en todo el proceso y en la trazabilidad de la información. Eso que tú decías muy bien, desde que sembré hasta que lo llevé a un galpón, puedo tener toda la situación de cada uno de esos estadios y de cómo es el confort, dependiendo de las medidas de calidad que yo vaya a tener en cada uno de esos elementos. Eso es muy importante. Vamos a dejar aquí en la caja de descripción del podcast el enlace directamente con SAF Latinoamérica
para que no importa de qué país de la región nos estás viendo, puedas conectarte con ellos y bueno, que ellos te conecten también con sus distribuidores en toda la región. Y bueno, reitero la invitación, comenzando este mes de abril, pero sé que ahora en julio vamos a estar en Bogotá y que podamos acompañar esa Expo Agro y, bueno, y estemos allí en el stand de SAF Latinoamérica y conociendo en vivo todos los dispositivos de Aranet. Sergio, muchísimas Bueno, gracias por estar en línea con nosotros, ¿no? Las palabras finales para ti. dale, no, con todo el gusto y aprovechando el espacio, nosotros estaremos lanzando un webinar el día jueves 10 de abril. Es un webinar gratuito. Incluso también podríamos dejar el link contigo, Alberto, para que lo Seguro que sí. pongas. Se pueden inscribir, acompañarnos. Vamos a ahondar un poquito más en cómo funciona la herramienta, qué sensores tenemos, qué casos de uso hemos logrado hacer y qué sensores vienen en desarrollo. Entonces los invitamos jueves 10 de abril a las 10 de la mañana, formato online y deshabilitamos el registro. Excelente. Ya también vamos a compartir ese enlace aquí para que ustedes se puedan registrar y bueno, y nosotros también vamos a participar para enterarnos mucho más de lo técnico de Aranet. Sergio Claro. Vaca de SAF Latinoamérica, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a ti, Alberto, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Amigos, será hasta una próxima ocasión. Estamos en línea.